En esta ocasión vamos a hablar sobre la anatomía del sistema respiratorio. Esto lo vamos a abordar desde el árbol traqueobronquial hasta los mismos pulmones. Como siempre, para empezar vamos a hablar un poco de las generalidades de este sistema respiratorio. Como podremos observar, el sistema respiratorio se encuentra ubicado dentro de la cavidad o de la caja torácica, y podemos dividir a esta cavidad o a esta caja torácica en dos grandes cavidades, en tres espacios en general. Dos cavidades laterales que corresponden a las cavidades pulmonares y una cavidad central que va a corresponder a la cavidad del mediastino. Entre las cavidades pulmonares o las cavidades laterales, pues vamos a contener evidentemente a los órganos principales del sistema respiratorio, que son los pulmones, y a sus respectivas envolturas que llamaremos pleuras. En la cavidad central o la cavidad del mediastino, bueno, pues podremos ver que el mediastino lo podremos dividir en diferentes porciones, como el mediastino superior, un mediastino inferior, que a su vez subdividiremos en mediastino anterior, medio y posterior. De esto hablaremos en clases más adelante. Hoy nos concentraremos específicamente en las porciones de la caja torácica, las cavidades laterales. Haciendo una sección o un corte de los huesos de la caja torácica y de una de sus cavidades laterales, pues podremos precisamente observar cómo se organizan estas cavidades laterales, que corresponde a donde se encuentra el pulmón, en relación a la cavidad central o a la cavidad del mediastino. Pues evidentemente tendremos que las estructuras que se encuentran en las cajas o en las cavidades laterales de esta caja torácica, como ya lo platicábamos, son los pulmones con las vías bronquiales que se encuentran dentro de ellos. En la caja o en la porción mediastínica, pues tendremos a los órganos del mediastino, como son estructuras neurovasculares de gran importancia y otras vísceras del sistema respiratorio y del sistema digestivo, que hablaremos más adelante. Ahora bien, empezaremos hablando sobre el árbol traqueobronquial. El árbol traqueobronquial es aquella porción del sistema respiratorio que incluye a la tráquea y a los bronquios, antes de llegar como tal al parénquima pulmonar. Para esto hablaremos entonces, para empezar, de la tráquea. La tráquea, como podremos observar a este nivel, es un tubo fibrocartilaginoso, es decir, está compuesto por estructuras fibrosas, por un esqueleto de cartílago y por las envolturas mucosas que se encuentran dentro de él, además de cierta cantidad de músculo. Este se dirige desde el órgano de la fonación, que es la laringe, hacia el tórax. Prácticamente podríamos decir que en esta imagen la laringe se encontraría en esta porción, en una porción superior a la tráquea. Entonces, por debajo de esta laringe encontraremos precisamente a este tubo fibrocartilaginoso, la tráquea. Como podemos observar en la imagen, la tráquea está formada por una serie de anillos cartilaginosos incompletos, y estos están formados por anillos de cartílago hialino. Como recordarán ustedes, el cartílago hialino, conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, se va osificando, y es justamente a este nivel, al nivel de la tráquea, donde podremos realizar nosotros, por ejemplo, un procedimiento llamado traqueostomía, donde haremos un corte o una incisión aquí a nivel traqueal para insertar un tubo llamado cánula de traqueostomía, para asegurar el paso del aire hacia el sistema respiratorio cuando existe una obstrucción, ya sea a nivel de la laringe o en las demás vías respiratorias superiores. Evidentemente, como estos cartílagos de anillos de cartílago hialino se van osificando con el tiempo, este procedimiento es muchísimo más complicado realizarlo en un paciente anciano que en un paciente recién nacido, ya que en el paciente recién nacido el corte o la incisión sobre estos anillos traqueales será muy sencillo, ya que no están osificados, al contrario contrario a lo que sucede con un paciente anciano. Vamos a ver que estos anillos, si nosotros realizamos un corte transversal de la tráquea, podremos observar que tiene una configuración similar a esta estructura, donde veremos que la luz de la tráquea o el espacio por donde pasa el aire a través de la tráquea, pues está tapizado por una estructura o un tejido
mucoso, un tejido epitelial dentro de esta tráquea. Todo lo que está aquí alrededor está formado por anillos de cartílago hialino. Anillos de cartílago hialino incompletos, ya que en la parte o en la cara posterior de la tráquea no entran en contacto un extremo con otro. En esta porción posterior, la tráquea o estos cartílagos, anillos de cartílago van a estar unidos por un músculo llamado músculo traqueal en este punto de aquí. La tráquea tiene una longitud variable y puede ser de aproximadamente 17 centímetros en relación a su longitud por aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro y se dirige desde la última vértebra cervical hasta un punto de división a nivel de la quinta vértebra torácica a la cual llamaremos carina, es decir, este punto donde la tráquea se divide en dos bronquios principales le llamaremos carina. De tal manera que la tráquea pues forma parte del árbol traqueobronquial y si lo vemos de esa forma formará el tronco de este mismo árbol. Podrán observar ustedes, si profundizamos o si hacemos zoom a este nivel, podremos observar que este punto donde se divide precisamente la tráquea en un par de bronquios, uno hacia cada lado, justo a este punto le llamamos carina. La tráquea está relacionada con una serie de órganos, vísceras y estructuras neurovasculares de gran importancia, por lo que será vital poder entender estas relaciones. Por delante de la tráquea o anterior a la tráquea, como podremos observar, tenemos al tronco pulmonar, que este tronco pulmonar va a estar en relación con la arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Sobre todo la tráquea en su sitio de división en la carina tiene mayor relación con el tronco pulmonar y con esta arteria pulmonar derecha. Además va a estar en relación igualmente con el arco de la aorta, que como ustedes pueden observar se encuentra por delante y ligeramente hacia la izquierda de la tráquea. Este callado aórtico va a dirigir o a desplazar a la tráquea discretamente hacia la derecha y sobre la tráquea en este punto de aquí podremos observar una impresión llamada impresión aórtica, precisamente por el contacto que tiene con el callado aórtico. Además, vamos a ver que está relacionada con el tronco brachiocefálico que se dirige hacia el miembro superior derecho y con la arteria carótida común izquierda, además de con la subclavia izquierda. Podremos observar también que se relaciona con la vena brachiocefálica izquierda que vendrá desde el miembro superior izquierdo hacia esta región, hacia la región de la vena cava superior y con la vena cava superior. Entre la vena cava superior que no se dibuja en esta ilustración y la tráquea tendremos un pequeño espacio llamado fosita de Barretti, donde vamos a encontrar una serie de ganglios, nódulos linfáticos paratraqueales, evidentemente del lado derecho, ya que la vena cava superior se encuentra a este nivel. Y pues bueno, en el caso de los pacientes pediátricos, la misma tráquea estará en relación con el órgano llamado timo, que como ya platicaremos más adelante, este timo es un órgano que tiende a involucionar con el paso del tiempo para pues dejar o permanecer únicamente como una serie de vestigios. Observando esta imagen desde una vista superior en esta apertura torácica superior podremos observar precisamente a la tráquea y la forma, como les comentaba previamente, que pues está formada por una serie de anillos traqueales incompletos que no tienen unión en la cara posterior. Ahora bien, si vemos posterior a la tráquea, pues vamos a encontrar precisamente al esófago a este nivel de aquí, al cual se une por una serie de fibras de músculo liso y por cierta cantidad de tejido conectivo. Justamente el espacio que hay entre la tráquea y el esófago se le llama escotadura traqueoesofágica. Si lo vemos desde un punto de vista más cercano, si le damos amplitud a esto, pues podremos observar precisamente lo que comentábamos, como la tráquea tiene un esqueleto cartilaginoso incompleto que se une en su porción posterior por el músculo traqueal. Fíjense cómo en la cara posterior de la tráquea entonces tenemos contacto o relación con el esófago. Este punto específicamente, el que podremos observar aquí, este espacio que se forma entre la unión de la tráquea y el esófago es a lo que llamamos escotadura traqueoesofágica.
Por ahí, por esa escotadura traqueoesofágica, pues bueno, tendremos una serie de estructuras neurovasculares o relaciones neurovasculares de gran importancia. Ahora bien, en las caras laterales de la tráquea hacia su cara izquierda tendremos al arco de la aorta. A este nivel estará pasando por debajo el arco aórtico, la carótida común izquierda y evidentemente la subclavia izquierda. Como podremos observar aquí, tenemos una serie de estructuras nerviosas que son el vago, el nervio vago, y una de sus ramas, el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo. Además tendremos relación pues, con los nódulos linfáticos paratraqueales izquierdos y con una estructura que no se dibuja en esta ilustración, que es el conducto torácico. El conducto torácico será un ducto precisamente que se encarga de recoger el drenaje linfático de nuestro organismo para dirigirlo hacia la circulación sistémica. Ahora bien, como podrán observar igualmente ustedes, la tráquea está muy relacionada con estas estructuras, las pleuras cervicales, que veremos más adelante, que son una extensión de las envolturas de las cavidades pulmonares. Del lado derecho, pues tendrá relación evidentemente con la vena ácigos o con el sistema venoso ácigos en su relación con la columna vertebral, con el tronco brachiocefálico del lado derecho, evidentemente de igual forma la carótida derecha, la subclavia derecha, también el nervio vago y el laringio recurrente del lado derecho, los nódulos linfáticos paratraqueales derechos y la pleura cervical derecha. Prácticamente podríamos decir aquí que en las caras laterales de la tráquea pues va a haber cambios entre uno y otro lado, pues por los cambios anatómicos que hay en el sistema arterial y en todo caso en el sistema venoso. Ahora bien, la anatomía de los bronquios, que es la siguiente porción del árbol traqueobronquial, vamos a ver que los bronquios se derivan de la división traqueal a nivel de la carina. Vamos a tener que entre todos los bronquios del lado derecho y del lado izquierdo encontraremos una serie de divisiones a lo que llamaremos bronquios principales, bronquios secundarios o bronquios lobares y bronquios terciarios o segmentarios. Dependiendo de la división de estos bronquios, pues vamos a también clasificar las divisiones de los pulmones. De tal manera que, para empezar, tenemos a los bronquios principales. Principales. Posteriormente, estos se van a dividir en los bronquios secundarios o lobares y estos eventualmente se dividirán en los bronquios terciarios o segmentarios. Vamos a ver que los bronquios posterior a su división a nivel de la tráquea siguen una dirección inferolateral, es decir, hacia abajo y hacia los lados, donde van a ingresar hacia el parénquima pulmonar a través de una estructura o una región llamada ilio. El ilio será la cara de los pulmones donde ingresan estos bronquios hacia el parénquima pulmonar. Ahora bien, veremos nosotros en esta imagen cómo de la tráquea se derivan los bronquios principal derecho y bronquio principal izquierdo. Como podremos observar, el bronquio principal derecho va a ser un poco difícil verlo en esta imagen, pero lo vamos a ver más evidente en las siguientes. El bronquio principal derecho es discretamente más ancho, es corto y más vertical que el izquierdo. Por ende, podemos inferir que el bronquio principal izquierdo es más angosto, más largo y más oblicuo. ¿Sí? Si lo vemos desde su vista anterior, vamos a ver a la tráquea, vamos a ver evidentemente en su punto de división la carina, que el bronquio principal derecho es relativamente corto, es ancho y está en una dirección más vertical que el izquierdo, mientras que el izquierdo es un poco más angosto, pero es más largo y un poco más oblicuo que este derecho. Esto es parte de el por qué en un momento dado, cuando se ingiere algún cuerpo extraño, esto es muy habitual en los niños y probablemente lo vayan a ver en urgencias, cuando un niño ingiere un cuerpo extraño y este cuerpo extraño, pequeño como una canica, una moneda, puede llegar al árbol traqueobronquial y no a las vías del sistema digestivo, no pasar a través del esófago, sino que el niño
por así decirlo, ingiere este cuerpo extraño, el cuerpo extraño pasa a través de la laringe, pasa a través de la tráquea, y es más probable que ustedes vayan a encontrar que este cuerpo extraño se dirige hacia el bronquio principal derecho precisamente por estas características. Es más fácil que por ser vertical, más ancho y más corto, pueda pasar a través del bronquio principal derecho en lugar de el izquierdo. Vamos a ver que el bronquio principal izquierdo tiene una forma de S, cuya concavidad superior se encuentra hacia la región lateral y la concavidad inferior hacia la región medial, mientras que el bronquio principal derecho tiene únicamente una concavidad medial. Vamos a ver también que el bronquio principal derecho da lugar a 3 ramas lobares o bronquios secundarios, mientras que el bronquio principal izquierdo dará lugar a 2 ramas lobares o bronquios secundarios. Aquí lo podemos observar mejor a lo que nos referíamos con relación a la anatomía o a las diferencias anatómicas entre el bronquio principal derecho y el izquierdo. Fíjense cómo el bronquio principal derecho es más corto, más ancho, discretamente más vertical, y el bronquio principal izquierdo es más largo, un poco más oblicuo. Si a este nivel, vamos a dibujar aquí al resto de la tráquea y dibujemos en un momento dado a la laringe, si a este nivel existe la ingesta de un cuerpo extraño, pequeño, moneda, canica o algo así, que no pasa al sistema digestivo, al esófago, que es por donde tienen que pasar los alimentos, sino que por alguna razón pasa a través de la laringe y pasa eventualmente a través de la tráquea, existen más probabilidades de que éste se dirija hacia el bronquio principal derecho, pues por las diferencias anatómicas entre estas dos estructuras. Ahora bien, hablemos sobre las diferentes divisiones de estos bronquios. Veremos que el bronquio principal derecho tendrá 3 principales divisiones o bronquios secundarios, también llamados bronquios lobares. Estos bronquios lobares serán el bronquio superior, medio e inferior. Podremos observar aquí que tenemos al bronquio superior, a este nivel tenemos al bronquio medio, y si pudiéramos retirar al bronquio medio, podríamos observar a este nivel al bronquio inferior. Ahora bien, tenemos entonces tráquea, bronquio principal, bronquios lobares, y vamos a tener a la tercera división o a los bronquios terciarios de cada uno de estos bronquios secundarios o lobares, que son los bronquios segmentarios. A nivel del bronquio lobar o bronquio secundario superior tendremos un bronquio apical, un bronquio posterior y un bronquio anterior. A nivel del bronquio medio tendremos a un bronquio lateral y a un bronquio medial. Y por último, en el bronquio inferior sus ramas serán la superior, la basal anterior, la basal medial, la basal lateral y la basal posterior, que no se alcanzan a dibujar en esta ilustración. Aprovechando esta misma imagen, vamos a ver a los bronquios lobares y segmentarios del lado izquierdo. Tenemos aquí, insistimos, al bronquio principal izquierdo, que este se va a dividir únicamente en 2 bronquios lobares o secundarios, superior e inferior. Y de estos se van a subdividir en 5 y 5. En este caso tenemos a los 5 bronquios segmentarios o terciarios del bronquio superior del bronquio principal izquierdo y a los 5 inferiores del bronquio inferior del bronquio principal izquierdo. Y esto nos va a ayudar en un momento dado a delimitar a los pulmones en diferentes porciones, como son en su totalidad los pulmones, los podemos dividir en lóbulos y en segmentos, gracias a la división de los bronquios lobares o secundarios y a los bronquios segmentarios o terciarios. Observen aquí precisamente cómo entonces el bronquio principal derecho se divide en un bronquio lobar o secundario superior, medio e inferior, y cómo cada uno de estos tiene a sus diferentes divisiones segmentarias. Igual sucede con el bronquio principal izquierdo, que se divide en un bronquio lobar o secundario superior e inferior con sus respectivas divisiones. Y aquí este es un ejemplo, una división esquemática de los lóbulos pulmonares. Entonces, si tenemos 1, 2, 3,
bronquios lobares o bronquios secundarios derechos, vamos a tener que gracias a una serie de fisuras, fisura oblicua y fisura horizontal, el pulmón derecho se divide en 1, 2 y 3 lóbulos, mientras que gracias a una fisura oblicua, el pulmón izquierdo solamente se divide en 1 y 2 lóbulos. Ahora, cada uno de estos lóbulos se va a dividir en una serie de segmentos, pues gracias a las divisiones segmentarias que dan estos bronquios terciarios. Posterior a los bronquios terciarios, tendremos a otra subdivisión de este árbol traqueobronquial llamado bronquiolos. Los bronquiolos son las ramas precisamente de los bronquios segmentarios y estos representan de 20 a 25 generaciones de ramas que darán lugar a los bronquiolos terminales y estos a los bronquiolos respiratorios. Cada uno de los bronquiolos respiratorios de estas subdivisiones tendrán de 2 a 11 sacos alveolares. Los sacos alveolares tendrán evidentemente al alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar está constituido por una serie de células que se encuentran rodeando a un espacio donde se va a dar el intercambio de gases, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel del pulmonar y representa entonces la unidad básica estructural del intercambio de gases a nivel del pulmón. Ahora bien, hablemos sobre las envolturas de los pulmones, las pleuras. Veremos entonces que las pleuras son una serie de membranas que recubren al parénquima pulmonar y estas pleuras se dividen en diferentes capas. Tenemos una pleura visceral que envuelve por completo al parénquima pulmonar y una pleura parietal que ésta se encuentra rodeando a la misma pleura visceral y está en contacto con la caja o la cavidad torácica. Entre estas dos envolturas tendremos un espacio llamado espacio o cavidad pleural, donde encontraremos un líquido, una sustancia cerosa que sirve precisamente para lubricar la fricción entre estas dos pleuras. ¿Para qué sirven las pleuras? Estas van a aportar cohesión y mantienen la superficie pulmonar hacia la pared torácica, por así decirlo. Aquí podemos observar en esta imagen únicamente a las pleuras, por así decirlo. Aquí retiraron a los pulmones. Imagínense ustedes que los pulmones son esta estructura y estos están envueltos por una pleura visceral, que esta pleura visceral se rodea a sí misma formando otra capa llamada pleura parietal, mientras que la porción que está en contacto con el parénquima pulmonar le llamamos pleura visceral, a la que estará en contacto con el resto de la pared torácica la llamamos pleura parietal. Si hablamos específicamente de la pleura visceral, entonces, como ya comentábamos, es la que se encontrará recubriendo al parénquima pulmonar y aporta una superficie de deslizamiento para la pleura parietal, permite su movimiento. Como podremos observar y como ya lo mencionamos, la pleura visceral se hace continua con la pleura parietal a nivel del ilio. Profundizamos aquí un poquitito y vamos a poder observar cómo precisamente las cubiertas de estos pulmones nos permiten ver que tiene una capa que envuelve aquí como tal a la víscera, inclusive se introduce a través de las fisuras que dividen al pulmón en diferentes lóbulos y esta pleura se continúa para cubrir su misma superficie y formar a la pleura parietal, la que estará en contacto como tal con las paredes del tórax. Y entre ellas dos, pues tenemos este espacio o cavidad pleural que, como ya comentábamos, está llena de un líquido ceroso llamado líquido pleural. La pleura parietal entonces va a tener 4 porciones. ¿Por qué le decimos que tiene 4 porciones? Pues porque son las estructuras que van a estar en contacto con esta pleura. Tiene una porción evidentemente costal, la que está recubriendo o la que se encuentra justo por debajo de las costillas, una porción mediastínica que está en contacto con el mediastino, que esta se continúa en sentido superior para formar a la pleura cervical, de la cual ya hablábamos previamente, y esta se introduce a nivel de el ilio, que es esta entrada que vemos ahí por donde van a ingresar precisamente los bronquios al parénquima pulmonar. Tenemos igualmente a la pleura diafragmática, que esta va a estar en unión hacia el diafragma a través de una fascia llamada fascia frénico-pleural.
Ahora bien, tenemos aquí a la pleura cervical, que como ya platicábamos es una continuación de la pleura mediastínica y está en contacto con los ápices o los vértices pulmonares. Se encuentra inclusive 2 a 3 centímetros por arriba de la clavícula y se está reforzada a la fascia endotorácica a través de una fascia llamada de Simpson. Ahora bien, entre estas diferentes capas pleurales vamos a tener una serie de espacios que van a permitir la expansión de los pulmones dentro de la caja torácica. A estos espacios se les llama recesos. Los recesos tenemos de dos tipos: recesos costodiafragmáticos, que como podemos observar es el espacio que se forma entre estas dos pleuras a este nivel, que permiten que cuando el pulmón se expande gracias a la respiración tenga un espacio donde llevarse a cabo ese aumento de volumen. Y tenemos a los recesos costomediastínicos, que se encuentran posteriores al esternón. A este nivel, en el receso costodiafragmático, es el sitio donde frecuentemente pueden encontrar ustedes líquido a nivel pulmonar en un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, con edema generalizado, un mal manejo de líquidos, y este líquido que permanece en este espacio, en este receso, no permite la adecuada expansión del pulmón, limitando la respiración. Ahora bien, si hablamos de la anatomía de los pulmones, veremos que estos son los órganos vitales de la respiración. Su función es el intercambio de gases a nivel alveolo con los capilares de estas estructuras. Son unos órganos de forma con estructura esponjosa, por así decirlo. Son muy livianos, son lisos en su cara externa y son muy elásticos, evidentemente, para aumentar su volumen. Estos están sujetados o se encuentran unidos al mediastino gracias a las raíces pulmonares formadas por los bronquios principales. Y en su cara medial tendremos a esta estructura llamada ilio. El ilio es un área en forma de cuña en la cara medial de este pulmón, como ya lo platicábamos, que permite el ingreso de las arterias pulmonares, el egreso de las venas pulmonares y evidentemente también de los bronquios principales, junto con su sistema arterial, las arterias bronquiales que provienen desde la aorta torácica. Aquí por favor les ruego que no se vayan a confundir con la coloración que les ponen a este nivel entre arterias y venas pulmonares, porque como veremos en la clase de corazón, esto es muy típico o muy representativo exclusivamente de la circulación pulmonar. Ya veremos que la circulación sistémica y la circulación pulmonar, es decir, la sangre que proviene desde el corazón hacia los pulmones para su oxigenación, es muy diferente. Podríamos decir que los pulmones tienen un peso aproximado, un peso medio de 1.300 gramos, 700 gramos el derecho, 600 gramos el izquierdo. En el caso de la mujer, este peso evidentemente en promedio disminuye a 550 gramos en el derecho, 450 gramos en el izquierdo. Y su capacidad aproximada es de hasta 5.000 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 5.000 mililitros a la inspiración forzada. Lo que significa que si en un momento dado nosotros respiramos la mayor cantidad de aire posible, pues eso significará que estamos respirando aproximadamente en promedio estos 5.000 centímetros cúbicos. Ahora bien, en una inspiración normal, este volumen aéreo pues es muchísimo menor, de 3.500 mililitros. Ahora vamos a hablar de un tema un poco complicado en ocasiones, pero que les va a servir para entender algunos puntos que verán eventualmente en fisiología. Vamos a hablar sobre el volumen aéreo. Es precisamente el volumen o la cantidad de aire que podemos inspirar en un momento dado. El volumen respiratorio es el aire que entra en la respiración normal en reposo, por así decirlo, en cualquier persona, que puede ser de un promedio de 1.500 centímetros cúbicos. Este volumen respiratorio, a su vez, lo podemos clasificar en volumen respiratorio de reserva. Cuando en un momento dado nosotros expulsamos el aire en una expiración normal, podemos realizar una expiración forzada que será de aproximadamente 1.500 centímetros
cúbicos, y el volumen residual, es decir, el volumen de aire que queda latente dentro del pulmón posterior a una expiración forzada, es de 500 centímetros cúbicos. De tal manera que si sumamos estos 1500, 1500 y 500, pues tendremos los 3500 centímetros cúbicos de volumen aéreo que tenemos en una inspiración normal. 1500 que entran, 1500 que salen y 500 que permanecen o quedan remanentes en el parénquima pulmonar posterior a esa inspiración forzada, a esa expiración, forzada. Si observamos la configuración externa de los pulmones, como ya habíamos platicado, pues el pulmón derecho y el pulmón izquierdo tienen una serie de fisuras, una fisura oblicua y una fisura horizontal en el caso del derecho, una fisura oblicua en el caso del izquierdo, que los divide en 1, 2, 3 lóbulos y 1, 2 lóbulos. Podremos observar que en la cara superior de estos pulmones tenemos a su vértice y tienen una serie de caras, una cara costal, que evidentemente va a ser toda la extensión del pulmón que se encuentra en contacto con las costillas, una cara mediastínica que se encuentra precisamente en la cara medial y una cara diafragmática que está en contacto con el diafragma. A su vez, esto nos va a permitir observar una serie de bordes en esta configuración externa de los pulmones, como es el caso de un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. El pulmón derecho, como podremos observar, tiene un mayor volumen y por ende un mayor peso, como ya lo platicábamos previamente, aunque es discretamente más corto y más ancho gracias a que está en contacto con la cúpula del diafragma en su lado derecho, que por debajo está ocupado por el hígado, que ocupa un gran volumen a este nivel. Su borde anterior pues es prácticamente recto, a diferencia de lo que veremos en el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo es de menor volumen y menor peso, como ya lo platicábamos, aproximadamente 50 gramos menos. Es más alto y más angosto. Más alto precisamente porque no tiene, no está ocupado este volumen por el hígado que se encuentra en el lado derecho. Sin embargo, podremos observar que en la región anterior de este pulmón izquierdo, justamente a este nivel, tendremos la escotadura o una impresión formada por el corazón y el arco aórtico y además la aorta descendente, en este caso aorta torácica, imprimen un espacio o le roban, por así decirlo, cierto espacio al pulmón izquierdo, gracias a que el corazón se encuentra orientado hacia el lado izquierdo de nuestra caja torácica. En la cara anterior de esta escotadura podremos ver esta indentación llamada língula. Y aquí tenemos precisamente una imagen donde podemos observar las diferencias entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Como el pulmón izquierdo es discretamente más largo, el pulmón derecho es más corto gracias a esta escotadura diafragmática, y en este pulmón izquierdo tenemos a la escotadura cardíaca y a la impresión del arco del callado de la aorta y la aorta descendente. A este nivel, esto es lo que nosotros conocemos como língula. Por último, podremos observar aquí un estudio que ustedes van a ver muy frecuentemente, que es una radiografía póstero-anterior de tórax, llamada también de forma coloquial una PA de tórax, donde podremos observar las estructuras óseas de la caja torácica, donde podremos observar precisamente cómo la escotadura diafragmática o esta región ocupada por el hígado eleva al pulmón del lado derecho, y no es el caso del pulmón del lado izquierdo. Sin embargo, a nivel del pulmón izquierdo tendremos la escotadura cardíaca formada por precisamente la orientación izquierda que tiene el corazón. Este tipo de imagen les va a servir mucho para eventualmente entender las estructuras anatómicas que ven ustedes en una radiografía. Podrán observar todo esto que vemos aquí, estas manchas, estas impresiones que se ven un poco impactantes, que nos harían pensar en muchas alteraciones, pues que se trata precisamente de las divisiones bronquiales del pulmón. Pues eso es todo correspondiente al tema de anatomía del sistema respiratorio, muchachos. Ya saben que si tienen cualquier duda, por favor la pregunten a través de los diferentes medios que tenemos, las redes sociales o en nuestras clases. Que tengan muy buen día y nos estaremos viendo pronto.